Hola de nuevo amigos de ingenieritos.com. Ahora vamos a ver el video 2 de cinemática de robots. Se trata de conceptos básicos. Bien, cinemática. Para ver cinemática de robots, primero hay que ver exactamente a qué se refiere la cinemática. La cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento sin tomar en cuenta la fuerza o las fuerzas que producen dichos movimientos. Por ejemplo, una pelota en caída libre se estudia, y principalmente lo que se interesa del movimiento en caída libre es el desplazamiento que tiene la pelota, el tiempo, la rapidez, la velocidad y la aceleración. Pero ojo, no se toma en cuenta la fuerza que actúa sobre la pelota, con cuánta fuerza fue lanzada, la fuerza de la gravedad, etc. Eso no se toma en cuenta, solamente cosas de movimiento y desplazamiento, pero siempre con respecto a un marco o un sistema de referencia, es decir, el movimiento que realiza un objeto a partir de un punto cero, siempre con respecto a ese punto cero. Normalmente estas son las ecuaciones básicas que se utilizaban para velocidad, desplazamiento, aceleración y tiempo. Ahora, un robot, como ya se había visto, es una máquina o ingenio electrónico programable capaz de manipular objetos y realizar operaciones antes reservadas solo a las personas. También existe la definición que dice que un robot es un manipulador funcional reprogramable, capaz de mover material, piezas, herramientas o dispositivos especializados mediante movimientos variables programados con el fin de realizar diversas tareas. Tiene su parte mecánica, electrónica y de control, básicamente. Ahora, la cinemática de robots. La cinemática de robots estudia el movimiento del mismo, pero ahora con respecto a un sistema de referencia, como siempre lo ha hecho la cinemática, con respecto a un marco de referencia. Se obtiene con ello una descripción analítica del movimiento del robot como una función en el dominio del tiempo. Es decir, en este tipo de estudio de un robot surgen dos problemas principales, el problema de la cinemática directa y el problema cinemática inverso. Cuando se dice que se obtiene con ello una descripción analítica del movimiento del robot como una función en el dominio del tiempo, hace referencia a que se obtiene una matriz. Esta matriz nos va a decir la posición y la orientación que tiene el efector final, que es la parte última del robot, con respecto a la base del robot. ¿Cuál es la posición que tiene este efector final con respecto a esta base? Es decir, en la base, como se observa, hay un sistema de referencia, que es el sistema de referencia 0. En el efector final habrá también un sistema de referencia, que es el sistema de referencia E, por así decirlo. Ese sistema de referencia va a tener una posición y una orientación con respecto a este sistema de referencia de la base. Y la información de la posición y la orientación del sistema de referencia del efector final es la que nos interesa en la cinemática directa. La cinemática directa consiste en conocer la posición y orientación de alguna parte del robot manipulador, normalmente la del efector final, como lo venía mencionando, con respecto a un sistema de referencia, comúnmente a un sistema de referencia asociado a la base del robot, en función de las variables articulares, es decir, en función de Q1, Q2 y Qn, yo obtengo la posición de n, x, y, z y la orientación alfa, beta y gamma de este sistema de referencia. ¿Quién es Q1, Q2 y Qn? Es decir, por un robot de n grados de libertad, imaginemos que tenemos una articulación rotacional, como es este caso, una articulación prismática y otra articulación prismática. Entonces, mi Q1 va a ser una variable rotacional, mi Q2 y mi Q3, porque son 3 grados de libertad, van a ser variables lineales o traslacionales, puesto que son articulaciones prismáticas. En función de esas variables, de esas únicas 3 variables, yo voy a obtener la posición en x, y, z y la orientación, el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma que tiene este sistema de referencia o el origen de este sistema de referencia que está puesto en el efector final con respecto al origen de este sistema de referencia que es el sistema de referencia 0. Es decir, cuánto se movió en x, y, z este origen con respecto a este origen y cuál es la orientación de este sistema de referencia con respecto a este sistema de referencia. Esa es la información que me da la cinemática directa. La cinemática directa, de manera resumida o de manera breve,
es la posición y orientación del efector final en función de las variables de las articulaciones. La cinemática inversa trata con el problema de conocer el valor de las variables de las articulaciones en función de la posición y orientación del efector final, es decir, es el problema contrario o el problema opuesto. En función de la posición y orientación del sistema de referencia del efector final, yo voy a obtener las variables articulares. Es decir, en función de esta información, de la posición en X, Y y Z, y el ángulo alfa, beta y gamma, yo voy a obtener el valor de Q1, Q2 y Qn. Es decir, como pueden ver, la cinemática inversa es lo opuesto a la cinemática directa. Y bueno, este es el fin del video 2, cinemática de robots, una introducción breve a la cinemática directa y a la cinemática inversa. Los invito a ver el video 3, grado de libertad.